Tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. En cada año nuevo o en cada cosa que emprendemos tendemos a mirar hacia adelante. El Señor Jesús nos enseña a mirar de una manera superior. Acompáñanos. Imagínate que vamos manejando en una carretera, así en un bosque, con curvas, en la oscuridad, y de repente dejan de funcionar los faros del automóvil. ¿Qué sucede entonces? Pues obviamente tienes que inmediatamente frenar, es un caos y empiezas a tener incertidumbre, empiezas a tener temor, tienes que disminuir la velocidad, empiezas a limitarte. Qué tremendo es vivir en la oscuridad sin una luz. Jesús nos está hablando aquí de poder tener luz para nuestra vida, y Él dice que esa luz está precisamente en nuestros ojos. Cuando la Biblia habla de los ojos, habla de ojos físicos, pero también nos habla de los ojos de nuestro entendimiento. Así que hoy vamos a hablar de la importancia que tiene el tener, como bien lo decías tú en la introducción, una visión superior, la visión que Jesús nos quiere dar en nuestro entendimiento, una manera de ver a Dios, de ver la vida, de vernos a nosotros mismos, de ver nuestros problemas, de ver nuestro futuro con una visión superior. Y vamos a ver tres áreas o tres maneras en las que el Señor quiere ayudarnos a desarrollar esta visión superior. Bueno, comenzamos hablando de la importancia de tener una visión superior, la que el Señor nos quiere dar. Y en ese sentido, creo que la ilustración que puse del automóvil en la oscuridad sin luz, pues está muy claro la importancia de tener una buena luz, una buena visión. Este es un tema muy importante. Dios nos enseña y nos habla mucho de este tema en las Escrituras. Un ejemplo de esto lo tenemos en la vida de Abraham. Abraham, parte, digamos, de las cualidades que Dios desarrolló en él para que Abraham pudiera ser no solamente el padre de la fe, sino también el amigo de Dios, fue esa habilidad de aprender a ver como Dios ve. Entonces Dios fue enseñándole a Abraham a través de su historia, de su relación con él, a mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. Un ejemplo de esto lo vemos desde que Abraham fue llamado. Dios le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Estoy leyendo Génesis capítulo 12. Y dice, ve a la tierra que te mostraré o que te haré ver. Si lo leemos en el original hebreo, dice, la tierra que yo te haré ver. Entonces ahí empieza el llamado de Abraham, y tiene que ver con que él iba a mirar una tierra de Dios. Pasan varios años, Abraham obedece, se traslada a esa tierra, y podemos ver en el capítulo 13, al final del capítulo 13, que dice en el verso 14 que el Señor le dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos. Esta es una expresión en la Escritura muy, muy de Dios, ¿no? Muchas veces Dios nos dice, alza tus ojos. A veces nosotros tendemos a mirar para abajo. Incluso a veces cuando oramos, hacemos esto. Sin embargo, Jesús cuando oraba, él hacía esto. Miraba hacia arriba, ¿no? Qué interesante puede ser la posición incluso de nuestro rostro, ¿no? Pero le dice Dios a Abraham, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás. O sea, tus circunstancias son las mismas, pero en esas circunstancias aprende a mirar, mira. Y le dice,
mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y luego le sigue leyendo, levántate, ¿no? Y ve por esta tierra. Pero aquí Abraham empieza a aprender de Dios la importancia de mirar aquellas cosas que Dios desea hacer en nuestras vidas. Si nos vamos después al capítulo 15, vemos también que Dios visita a Abraham y Abraham tiene esta queja en su corazón porque aunque ya él sabe que Dios le va a dar esa tierra, pero él no tiene descendencia, ¿no? Entonces Abraham tiene un pequeño incluso como reclamo hacia Dios de esa falta de descendencia. Pero la respuesta de Dios viene en el verso 5 y dice que lo llevó fuera, otra vez lo saca de su tiendita, de su contexto, ¿no? Lo lleva fuera y le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Entonces vemos que esto es una manera de obrar de Dios muy común en las Escrituras, donde Dios nos da analogías de cosas que Él quiere enseñarnos o del que Él quiere hacer en nuestras vidas o que Él ya hizo. Y entonces dice, mira, así como esto que tú ves con tus ojos físicos, así es lo que yo quiero hacer en lo espiritual, ¿no? Entonces aquí dice, mira las estrellas, ¿no? Así será tu descendencia. Toda esta enseñanza Abraham la va llevando. Y llegamos al capítulo 22, donde viene la gran prueba de Abraham y donde Abraham se convierte en un hombre aprobado completamente por Dios. Y viene esa prueba donde Dios le dice o le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Entonces, para el lector ordinario, esa prueba es como, ¿qué está Dios pidiendo, no? O sea, ¿cómo puede ser que Dios pida cosa semejante, que sacrifique a su hijo? Pero en la óptica de Abraham, que ya había caminado con Dios, esto era una prueba de fe de que Dios, quien le había prometido que a través de su hijo le daría su descendencia, entonces en la lógica de Abraham, ya conociendo a Dios, él pensaba, pues entonces quiere decir que Dios lo va a resucitar. Yo voy a obedecer a Dios, pero no es que Dios está queriendo quitármelo, es que Dios me va a mostrar su fidelidad y su poder y lo va a resucitar después de que yo haga este acto de obediencia. Entonces dice en el verso 3 del capítulo 22 que Abraham se levantó muy de mañana para ir a ese lugar para obedecer a Dios. Y en el verso 4 dice, al tercer día es una palabra en la Biblia que habla de resurrección. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Pero no solamente es que vio así, ahí está el lugar, sino tuvo una visión de lo que iba a pasar en ese lugar. Y entonces más adelante podemos ver lo que él vio. Porque su hijo le dice, oye papá, pues aquí está la leña, aquí está todo lo necesario para el sacrificio, pero no llevas, ¿qué es lo que vas a sacrificar? Y la respuesta de Abraham es muy contundente. Dios se proveerá, o en el hebreo dice, ya provió, y proveer es de proveer, es la misma, todos estos versículos que estoy mencionando es la misma palabra hebrea. Ya vio Dios el sacrificio para el holocausto. También podemos ver que en las palabras de Abraham a sus siervos les dice, el muchacho y yo iremos, sacrificaremos y volveremos. Entonces Abraham ya tenía, porque aprendió de Dios, una visión de lo que iba a suceder. Dios ya había visto el sacrificio y él iba a volver con su hijo. Qué importante, y esa visión ya alineada a los planes de Dios es lo que hace de Abraham un hombre de fe, un hombre, el amigo de Dios. Entonces, por eso es la importancia. Tan trascendental fue en Abraham el haber aprendido de Dios a ver, que Abraham le pone un nombre a Dios. O sea, en la Biblia Dios tiene varios nombres que nos van señalando diferentes atributos de él. Y el nombre que que Abraham le pone a Dios en este capítulo es, lo podemos ver en el versículo 14, que dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá. En hebreo es
Yahvé, Jireh es de la misma raíz que hemos estado analizando todos los versículos de que habla de ver. O sea, literalmente significa el Señor ya vio, o el Señor que ve. Entonces, qué importante fue para Abraham el decir, Dios es un Dios que ve y que me enseña a ver, a mirar como Él ve. Y este Dios, Yahvé Jireh, yo les quiero hacer una invitación tal vez en este primer mes del año, enero, el poder durante este mes meditar en ese nombre de Dios y en todo lo que implica en la Biblia. El Dios que ve, el Dios que nos enseña a mirar como Él mira. Como decía yo, hay muchas enseñanzas en la Biblia al respecto. Y ese Dios se hizo hombre en Jesús. Por eso, parte de lo que Jesús nos enseña es a mirar. Así que hoy vamos a ver 3 áreas. Vamos a tocar tal vez muchas citas. Tal vez va a ser mucho contenido, pero la ventaja con estos videos es que tú puedes después pararlos. Puedes analizar estas palabras. Puedes irte a las citas bíblicas, analizarlas con más detenimiento. Y tal vez este pueda ser un buen tema para iniciar bien el año. Para tener una visión superior, es importante entender que muchas veces simplemente no vemos. Así es semejante al ejemplo que puse del coche en la oscuridad, cuando de plano se le funden las lámparas, ¿no? Entonces todos tenemos áreas ciegas en nuestras vidas. Por ejemplo, David dice en el Salmo 19, verso 12, lo siguiente: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces, vamos a ver 4 ejemplos en la Biblia de cosas que a veces sencillamente no podemos ver. La primera es nuestros propios errores. Y ahí es donde necesitamos que Dios nos dé luz para que los podamos ver y aceptar y reconocer. Hay una historia en el libro de Reyes, en Segunda de Reyes, capítulo 6, que también nos habla de este tema de cosas que no podemos ver. Y es la siguiente. Tiene que ver con el profeta Eliseo y con su siervo, que nos dice la escritura que habían sido rodeados por el ejército sirio. Y pues el siervo de este profeta Eliseo tenía miedo porque evidentemente en el verso 15 le dice al final, Señor mío, ¿qué haremos? ¿No? Entonces Eliseo le dice al siervo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Esta frase de son más los que están con nosotros que los que están con ellos, pues son promesas que muchas veces podemos ver en la Biblia, ¿no? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Jesús muchas veces nos habló de no teman, manada pequeña, aún vuestros cabellos están todos contados. O sea, estas promesas de que Dios está con nosotros, de que son más, etcétera, pues son muy usadas, pero a veces en nuestro entendimiento como que no lo podemos ver. Por eso en el verso 17 dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Señor, que abras sus ojos para que vea. ¿De qué ojos está hablando? Pues los ojos del entendimiento, los ojos del espíritu, ¿no? Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y entonces lo que sucede después es que al ejército sirio el Señor los ciega y libra a Eliseo y a su siervo. Entonces una oración que podemos hacer es, Señor, ayúdame a ver tu reino. Jesús dijo, el reino de Dios está a la mano, está cerca. Entonces realmente estamos rodeados de Dios, de su gloria. Y si viéramos el mundo espiritual, nos sorprendería
lo cerca que está Dios y que está la ayuda de Dios de nosotros. Entonces, vamos a hacer una pausa y vamos a orar por esto. Padre, yo te quiero pedir que nos ayudes a mirar tu presencia, tu reino, tu ayuda. Como dice la Escritura, Señor, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y tantas promesas que hay, y es porque son una realidad que a veces con los ojos naturales no podemos ver, pero sí podemos llegar a ver con los ojos espirituales. Así que yo te quiero pedir que abras nuestros ojos, como oró Eliseo por su siervo, para que podamos ver la realidad del mundo espiritual y de tu presencia en nuestras vidas, Padre. Amén. Aún si tú en estos momentos no te consideras seguidor de Cristo o no tienes una relación personal con Dios o ni siquiera te consideras de alguna religión, pero tú quisieras conocer a Dios, tú quisieras entender este mundo espiritual, tú puedes pedírselo de la misma manera. Dios, ábreme mis ojos, aunque no sea creyente, aunque no sea de alguna iglesia en particular. Y muchas personas tienen encuentros con Dios cuando se los piden. Así es. Y nos pasa a los que también ya hemos conocido al Señor por años, que a veces sencillamente como que cerramos los ojos espirituales. Les pasó a los discípulos en Marcos capítulo 8. Jesús les dice, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, ¿no? Jesús estaba hablando en un sentido espiritual de la enseñanza y de la actitud de esta gente religiosa, pero los discípulos a veces batallaban con que lo que Jesús quería enseñarles de manera espiritual, ellos lo veían con ojos solamente naturales. Entonces, ¿de qué está hablando el Señor? Pues es que como no trajimos pan, pues a lo mejor nos está diciendo que como que no le captaban al Señor porque cerraban sus ojos espirituales. Entonces, en el verso 17, Jesús les dice, ¿qué discuten? Porque no tienen pan, no entienden ni comprenden, aún tienen endurecido su corazón. Y luego les dice, teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no oyen y no recuerdan. Y luego Jesús les habla de cuando multiplicó los panes y los peces. Entonces nosotros a veces estamos en esta cuestión de que el Señor nos quiere llevar a enseñarnos cosas maravillosas y nos ha probado varias veces que Él está con nosotros. Pero a veces nosotros cerramos, de repente se nos cierran los ojitos espirituales y regresamos a ver nada más la parte material. Así que necesitamos su ayuda para poder estar viendo la realidad espiritual. Me parece que muchas veces el hecho de que estamos pasando situaciones difíciles, evidentemente eso atrae nuestra atención. Y qué importante es que en esos momentos podamos decir, Dios mío, ¿y tú cómo ves? ¿Tú qué estás viendo? Y ayúdame a ver cómo tú ves. Y gran parte de la manera en que el Señor nos va a hablar y nos va a ayudar a ver como Él ve es a través de su palabra. Por eso es también importante lo que podemos leer en el Salmo 119, verso 18, que dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Este libro está cargadísimo de las palabras de Dios. O sea, son las palabras de Dios. Entonces está cargadísimo cada una de estas palabras de vida para nosotros, de luz. A veces el problema es que tenemos cerrados los ojos espirituales. Entonces leemos las historias, pues no. Pero cuando es Dios el que nos abre, entonces podemos descubrir grandes maravillas. Pero una vez más es el pedírselo a Él. Por eso vamos a ver que hay 3 tipos de ciegos que nosotros pudimos encontrar en las Escrituras. Se los vamos a compartir. Como hemos dicho, todos tenemos áreas donde estamos ciegos. Entonces, en las Escrituras podemos ver 3 tipos de ciegos. El primero son aquellos que están conscientes de que están ciegos
y quieren ver. En los evangelios podemos ver varias historias donde ciegos le dijeron al Señor Jesús, Señor, abre mis ojos. Y Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, ¿no? Uno le dijo, ¿qué es lo que quieres que haga? Señor, que reciba la vista, ¿no? Entonces le dice, conforme a tu fe te sea hecho. Entonces, pues este es el ciego ideal, al que el Señor con facilidad puede ayudar. Y por eso vimos con David que decía, abre mis ojos y miraré, ¿no? O sea, yo reconozco que tengo áreas ciegas, pero te pido que me ayudes, Señor. Y esto es donde estamos en la mejor posición. También puede ser que estemos ciegos y que no nos damos cuenta que estamos ciegos. Hay un ejemplo de esto en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, donde Jesús le escribe las cartas a las distintas iglesias del Apocalipsis. Y la última de estas cartas es la iglesia de la Odisea. Yo creo que cada una de estas iglesias del Apocalipsis representan diferentes tipos de iglesias cristianas, digamos, que podemos encontrar hoy en día. Entonces, la iglesia de la Odisea era una iglesia materialmente muy próspera y muy rica. El problema con ellos es que ellos pensaban que la prosperidad material era el símbolo de la bendición de Dios. Entonces, fíjense lo que decían estas personas en el verso 17. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Poco antes el Señor les había dicho que no eran ni fríos ni calientes, eran como tibios. Entonces, aquí estamos viendo el cristiano tibio, digamos, que económicamente le va bien y piensa que tiene toda la aprobación y la bendición de Dios. Y el Señor les dice, les recrimina el Señor, dice, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Palabras un poco fuertes, pero era para que estas personas reaccionaran. Entonces aquí tenemos al que pues está ciego, pero no se da cuenta que está ciego. Y el tercer tipo de ciego es el que siendo ciego pretende guiar a otros ciegos, ¿no? Jesús habló de ciegos, guías de ciegos, y esto nos hablaba de líderes religiosos que en una ambición de mantener poder, pues guiaban a las personas, pero ellos mismos estando ciegos. En las Escrituras podemos ver varios motivos o varias cosas que nos generan esta ceguera espiritual. Cosas como el odio, por ejemplo, en Primera de Juan dice, el que odia a su hermano está en tinieblas. La hipocresía, que era el problema de los líderes religiosos. El materialismo, que podemos ver aquí en esta iglesia de la Odisea, que su enfoque era meramente material, o sea, la prosperidad material nada más. También en alguna otra ocasión el apóstol Pablo habla de que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces muchas veces el no poder ver las cosas espirituales es porque hay una venda que el enemigo ha puesto, y por eso es importante, digamos, esa guerra espiritual. La soberbia, sin duda, nos ciega. La incredulidad también puede cegarnos. La envidia nos puede cegar. La palabra envidia, de hecho, literalmente en el griego es ojo malo, ¿no? Entonces, el estar viendo lo que otro tiene o no tiene me puede cegar a mí. Y hay una más que quisiera comentarles, y es la siguiente. Bueno, la cita que quiero compartirles está en 1 Corintios 2. Comenzamos con el verso 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló. Esta palabra es muy importante en el Nuevo Testamento. Revelar, quitar el velo.
o sea, hacer que podamos ver, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y Pablo habla de estas cosas que Dios revela, dice en el verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero aquí está la clave, verso 14, dice, pero el hombre natural, o sea, el hombre que no ha experimentado lo que la Biblia se conoce como el nuevo nacimiento, el sello del Espíritu Santo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede, o sea, es una ceguera, el ciego no puede ver, aunque le expliques no lo puede ver. El hombre natural, el hombre que todavía no experimenta ese nuevo nacimiento, no puede tampoco percibir y entender las cosas espirituales. Entonces, para poder comprender la palabra, para poder tener una visión espiritual, es indispensable, como dijo Jesús, nacer de nuevo. Hubo un hombre muy religioso que vino con Jesús porque tenía como una inquietud de quién era él, y Jesús lo recibe con estas palabras: el que no nace de nuevo no puede ver y no puede entrar en el reino de Dios. Y más adelante a este hombre Jesús le explica del sacrificio que él iba a hacer. Y le enseña a este hombre que la primera mirada de fe que necesitamos tener es en el sacrificio de Jesús. O sea, él cargó el peso de nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero. Cuando nosotros podemos ver ese evento y ver que fue Jesús muriendo por nosotros, y podemos creerlo y podemos llevar ahí todas nuestras ofensas y ser perdonados en base a lo que hizo Jesús, ese primer evento de fe nos despierta el corazón para después poder comprender las cosas maravillosas que Dios tiene en su palabra y para nuestras vidas. Definitivamente necesitamos la visión de Dios para nuestras vidas, porque Él es el que mejor ve, no solamente en cuanto a lo que está sucediendo, en cuanto a cómo funcionan las cosas, sino también cómo funcionamos nosotros, cuáles son realmente nuestras necesidades. Y Cristo vino a la tierra, se hizo hombre como nosotros, para acercarnos a Dios, para quitar los impedimentos que eran muchos. Y Él cargó sobre sí nuestras faltas, nuestras malas maneras de vivir, nuestra indiferencia hacia Dios, tantas veces que no miramos a Dios, no miramos para preguntarle a Él y tomamos nuestras propias malas decisiones. Pero tal vez hoy quisiéramos tomar un minutito para invitarte a acercarte a Dios. Tal vez hoy es tu día en el que Dios va a abrir ese velo que te impedía mirarlo y que te impedía creer. Dios es el que concede, el que nos concede darnos cuenta. Así que si tú deseas, te invitamos a hacer esta breve oración, una plática con Dios. Acompáñanos. Padre, en este día yo me doy cuenta que he vivido en tinieblas, he vivido apartado o apartada de ti, y reconozco que te necesito, reconozco que tú tienes la visión superior de todas las cosas. Te doy gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz por mí, porque Él pagó por mis pecados, por mis malas decisiones, para que yo hoy pueda ser perdonado, para que hoy yo pueda acercarme a ti con confianza. Te pido que el día de hoy entres en mi vida, tomes mi vida y a partir de hoy seas tú mirando por mí,
a partir de hoy seas tú rigiendo mi vida. Te doy gracias. Amén. El segundo problema que nos enfrentamos a la hora de querer ver de una manera superior es cuando vemos, pero vemos distorsionado. Entonces no es un problema de ceguera, es un problema de distorsión. En Marcos capítulo 8 tenemos, después de que Jesús les recrimina a los discípulos que tienen ojos y no ven, viene un milagro. Que yo creo que también este milagro nos habla de cómo pueden estar a veces nuestras vidas. Dice que en el verso 22 vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, aquí podemos ver que hay muchas diferentes maneras en las que el Señor Jesús nos sana la ceguera. No siempre va a ser igual. A veces nada más les tocaba, en este caso lo sacó de la aldea, le echó lodo, en otro le escupió los ojos. En el ejemplo que pusimos de la iglesia en la Odisea, no fue una sanidad así de tocarlos, sino más bien fue, les dice, cómprame colirio para que veas. O sea, como ellos eran muy así de materialismo, pues entonces invierte, pero invierte en que yo te dé, digamos, la medicina. O sea, para ellos la sanidad iba a ser un proceso muy diferente, ¿no? Cada uno Dios sabe cómo. Pero bueno, dice que le puso las manos encima y preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea, veía, pero tenía limitada la visión. A veces puede ser que tenemos limitada o distorsionada, como en el caso de los israelitas. Cuando después de espiar la tierra prometida, regresaron los 10 espías malos y dijeron, sí, está muy buena la tierra, pero traga a sus moradores y hay gigantes y nosotros parecíamos langostas, ¿no? Entonces ahí hay una distorsión del problema y hay una distorsión de uno mismo, ¿no? De las capacidades de uno mismo. Debemos recordar que el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para triunfar en esta vida y para triunfar en la relación con Él. Entonces, a veces podemos tener una falsa humildad que distorsiona lo que somos. Puede ser que también sí vemos a Dios, o sea, sí creemos en Él, pero tenemos una imagen distorsionada de Él, como ese hombre en la parábola que escondió los talentos porque decías que tú eres muy severo y tenía miedo de ti, ¿no? O sea, tiene una imagen distorsionada de su Señor que representa a Dios. Entonces aquí vemos en la Biblia hay muchos ejemplos de eso. Pero Jesús aquí entonces dice que le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Entonces, a lo mejor algunos de nosotros necesitamos ese segundo toque de Jesús para quitar toda distorsión que podamos tener de quién es nuestro Dios, de quiénes somos nosotros, de nuestros problemas para que no los veamos tan grandotes y del futuro que el Señor tiene para nosotros y de sus planes. Hemos visto que Dios nos quiere enseñar una manera superior de ver las cosas. Y nos hemos enfrentado a 3 puntos, vamos a ver 3 puntos que nos impiden ver de una manera superior. El primero es cuando de plano no vemos. El segundo es cuando vemos, pero vemos distorsionado. Y la tercera es cuando nosotros vemos, pero hacia otro lado. O sea, cambiamos el enfoque. Es como si tenemos muy bien los faros del carro, pero de alguna manera los movemos hacia otro lado, ¿no? Que no es el más adecuado. El ejemplo de esto podría ser Pedro.
lo podemos leer en Mateo 14, cuando esa famosa escena de Pedro que anda sobre el mar. Y en el verso 28, ¿no? Vieron a Jesús, primero se espantaron, pensaron que era un fantasma. Jesús les dijo: no teman, soy yo. Entonces Pedro le dice, con ese arrojo que lo caracterizaba: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mientras su destino y su enfoque era Jesús, todo estaba bien y estaba caminando sobre el agua. Y nosotros también podemos caminar sobre el agua de la incertidumbre, el agua del temor, el agua de pues muchas cosas a nuestro alrededor. Un caminar sobrenatural. El creyente está llamado a una vida de caminar en el Espíritu, caminar de una manera con la gracia de Dios, ¿no? Pero le pasó a Pedro lo que nos pasa a nosotros muchas veces, por eso hay que siempre reenfocarnos, que dice en el verso 30, pero al ver el fuerte viento, no sé cómo puedes ver el viento, bueno, ves el efecto del viento, ¿no? Seguramente en las olas, o al ver, digamos, la situación, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Finalmente sabemos que Pedro no terminó ahogado, Jesús lo salvó, pero eso nos pasa a nosotros, dejamos de mirar al Señor y empezamos a ver la situación a nuestro alrededor, o sea, cambiamos de enfoque. No es que estaba viendo distorsionado, porque sí Pedro, o sea, sí estaba la tormenta, ¿no? Pero es que es cuestión aquí de enfoques. Nos gustaría dejarles, para terminar, algunas citas bíblicas que nos hablan de dónde podemos poner nuestro enfoque en este día, pero también para el resto de este año. Para poder mirar de una manera superior, el Señor Jesús nos enseñó a no mirar hacia atrás. Y dijo: ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Recordemos que el parabrisas es mucho más grande que el espejo retrovisor, de que miremos siempre para adelante. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Por eso también nosotros, que estamos rodeados de tantos testigos, dejemos a un lado lo que nos estorba, en especial el pecado que nos molesta, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Él, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que eso significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Al hablar de Moisés, nos dice que él consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. El Señor Jesús también nos enseñó a mirar los tiempos. Y dice: ¿no dicen ustedes todavía falta 4 meses y después viene la siega? Pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. La santidad, la humildad y la verdad en ti están.
compasión, la devoción y amor llenan tu corazón. Me has atrapado, cautivado, mis ojos en ti están. Y si estoy loco por amarte, entonces loco quiero estar. Eterna vida tengo hoy en ti. La regalaste justo al morir, con ese acto como una muestra indiscutible de tu amor. Y hoy mi pasado olvidado está, y mi futuro esperanza da. Y todo lo que me pides a cambio es que en ti quiera confiar. Jesús, 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 Jesús. Seguridad y libertad en tu persona puedo ver. Y mientras más de ti conozco, más de ti quiero aprender. Y ni siquiera cuesta tanto si pregunto a mi razón. El entender que sin dudarlo eres tú mi mejor opción. Eterna vida tengo hoy en ti. La regalaste justo al morir, con ese acto como una muestra indiscutible de tu amor. Mi pasado olvidado está, y mi futuro esperanza da. Y todo lo que me pides a cambio es que en ti quiera confiar. Jesús, 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 Jesús. Tengo hoy en ti, la regalaste justo al morir, con ese acto como una muestra indiscutible de tu amor. Y mi pasado olvidado está, y mi futuro esperanza da. Y todo lo que me pides acá